La fotografía. Como muchos de los grandes inventos tecnológicos del siglo XIX, debe su nacimiento a una sucesión de descubrimientos e inventos previos. Muchos de ellos gracias al tesón e ingenio de sus inventores, pero también gracias a una fuerte dosis de azar. Todo comenzó cuando el grabador francés Joseph Nicéphore Niepce, tratando de perfeccionar el invento de la litografía, consiguió fijar químicamente las imágenes reflejadas en el interior de una cámara oscura. Esta imagen de un paisaje, realizada en 1826 por Niepce, es el resultado de 10 años de investigación y se consiguió luego de 8 horas de exposición. Sin embargo, esta no sería la única imagen capturada por Niepce. Además, se sabe que sus aportes a la fotografía fueron también el empleo del diafragma de iris y el fuelle en las cámaras. Poco tiempo antes de morir Niepce, se asocia con Louis-Jacques de Daguerre, y este hereda y mejora el invento, bautizándolo con su propio nombre, daguerrotipo. Daguerre redujo el tiempo necesario de exposición para fijar la imagen a media hora, y con ello se dio el primer gran paso en el desarrollo tecnológico de la fotografía. Esta imagen fue presentada a la Academia de Ciencias de París el 29 de octubre de 1839, como prueba del asombroso invento de Daguerre. Paralelamente, William Henry Fox Talbot, en Inglaterra, había desarrollado un invento similar, el calotipo, pero con una técnica diferente, que sí permitía la reproducción múltiple de imágenes. Sin embargo, esta no fue la gran diferencia entre ambos inventos. El invento de Talbot es contemporáneo al de Daguerre. El problema surge porque el Estado francés le compra el invento a Daguerre y lo hace público, lo hace de dominio público. Talbot comete el error, históricamente es un error, de patentar su proceso. Entonces, la gente que quería hacer el calotipo que inventó Talbot, que era un papel, un negativo en papel, bañado con nitrato de plata, que luego se positivaba por contacto en otro papel, igualmente emulsionado con... No prendió en un primer momento por la dificultad de que si uno quería usar ese sistema, tenía que comprárselo, pagarle los royalties a Talbot. Entonces es por eso que el daguerrotipo tiene este auge tan grande los primeros 15 años, digamos. Tienes que recordar que no habían patentes, permisos para pagar para las patentes, porque fue una donación al mundo entero hecha por el gobierno francés, a excepción de Inglaterra, por supuesto, que siempre fueron sus grandes enemigos. 2 días antes de regalar al mundo esta patente, Daguerre manda un emisario para que Inglaterra sí se patentara el procedimiento, y es por ello que Inglaterra no evoluciona el daguerrotipo. Tenían que pagar una suma bastante cuantiosa a los fotógrafos para poder utilizar el procedimiento. Pero el resto era gratis. Las primeras imágenes captadas por los daguerrotipistas eran sobre fondos fijos, como paisajes, por ejemplo, pues los tiempos de exposición necesarios eran aún demasiado prolongados como para intentar retratos. La técnica en las emulsiones químicas se desarrollaría rápidamente y ello permitiría reducir drásticamente el tiempo de exposición a unos minutos. Sin embargo, cuando los daguerrotipistas llegaron al Perú, los primeros retratados tuvieron que pasar por la incómoda experiencia de mantener una posición fija por varios minutos. Antes de que aparecieran los aceleradores, por ejemplo como bromo, que acortan las exposiciones, implicaba que la gente tenía que quedarse inmóvil durante muy largos periodos de tiempo, y es por ello que muchas veces nuestros antepasados aparecen con cara de pocos amigos, cuando en realidad puede que hayan sido gente muy jovial, pero no existía el concepto de espontaneidad,
Es más, era todo lo contrario, era doloroso hacerse una fotografía, literalmente doloroso, porque se tenía que atornillar detrás de las sienes una especie de tripié que mantuviera en sitio la cabeza durante 30, 40, 50 segundos, el que fuera necesario, ¿no? Entonces la gente sí, al final, muy difícil obtener una sonrisa, una expresión relajada. La evolución de la técnica de los distintos procedimientos fotográficos tenía como finalidad primordial conseguir la mayor calidad de definición y, sobre todo, la permanencia de las imágenes de tal manera que duraran muchos años. En este sentido, el daguerrotipo tenía ventajas evidentes sobre otras técnicas que surgieron posteriormente. Desde ese punto de vista, aunque se arranca con los mejores materiales, una calidad realmente exquisita tonal, no da el espacio para que crezca. Es más, el término fotografía no aparece hasta una década después, era la daguerrotipia y punto. Por el otro lado, Talbot en Inglaterra, quien al mismo tiempo que Daguerre está sacando su procedimiento, que sí es el que asumiríamos más adelante como fotografía, incluso con el término, no puede competir con el daguerrotipo por la calidad misma de la imagen y porque eran demasiados pasos implicados, había que generar un negativo, luego había que positivarlo, demasiado trabajo comparando con la exquisitez y la sencillez del daguerreotipo. El procedimiento consistía en que el daguerrotipista debía pulir una plancha de cobre bañada en plata hasta conseguir una superficie perfectamente bruñida como un espejo. Luego, debía revestir esta placa con una emulsión sensible a la luz, mezcla de cloruro de oro y mercurio, en un ambiente rigurosamente oscuro. El resultado era casi perfecto, pero sumamente costoso. Como ya se sabe, el daguerrotipo generaba copias únicas, las mismas que debían ser protegidas en unas cajas recubiertas por un cristal. El elegante y primoroso revestimiento de estas cajas de bolsillo dan cuenta de su importancia. En México, por ejemplo, precios de un daguerreotipo, que serían similares por la época a lo que podía ocurrir en el Perú, el salario de un chef traído de París era alrededor de 30 pesos mensuales y un daguerreotipo podía costar alrededor de 25 pesos. O sea que hoy en día no sé cuánto cobrará un chef traído de Francia, pero sí podría ser una cantidad considerable, pero bajan los precios muchísimo conforme se hace más popular. Como se sabe, el sistema de iluminación utilizado durante todo el siglo XIX en el Perú es el de la luz natural de día. Sin embargo, en los primeros años, esto no bastaba, pues para conseguir los contrastes y las tonalidades necesarias, era preciso maquillar con gruesas capas de polvo de arroz a las personas retratadas, y en algunos casos, colorear los cristales de las ventanas por donde entraba la luz para conseguir la imagen deseada. Según se sabe, en el Perú, aún hasta 1940, se seguía usando la técnica de la iluminación con luz de día, pues las posibilidades de mantener luminarias artificiales en los estudios fotográficos se hacían muy costosas y el fluido eléctrico era insuficiente. La sensibilidad de los materiales fotográficos en aquella época era bastante peculiar. La capacidad de aquellos materiales de grabar lo que es el espectro electromagnético que nosotros conocemos era alrededor de solamente 400 nanómetros, es decir, luz azul, violeta y ultravioleta, es decir, la parte actínica de la luz. Por lo tanto, esas fotografías eran prácticamente ciegas a cualquier color que no fueran en la gama de los azules. Ello ocasionaba muchísimos problemas. Por ejemplo, se advertía a las damas y a los caballeros que no utilizaran vestimentas amarillas o rojas porque la representación tonal en blanco y negro iba a parecer como si fuera un gris muy oscuro. Si la dama tenía la tez, por ejemplo, no muy clara, iba también a ocasionar problemas a la hora de la exposición. Por lo tanto, se le ponían
polvos de arroz muy pesados para blanquear. Se podía teñir las lunas de azul, por ejemplo, para entrar dentro de la gama de los 400 nanómetros y tener una luz azul que facilitara la exposición. El segundo paso importante en la evolución tecnológica de la fotografía se produjo con el desarrollo de la técnica del colodión húmedo, que en primera instancia generó el ambrotipo. Posteriormente, esta técnica daría origen a la reproducción múltiple de las imágenes a partir de un negativo, es decir, a la fotografía propiamente dicha. Sin embargo, a pesar de que la técnica lo permitía, en los primeros años, el ambrotipo aún conservaba las características de su antecesor. Se entregaba en copia única sobre un soporte de vidrio protegido por una caja y fue popularmente conocido como el daguerrotipo de pobre. Naturalmente el costo era mucho menor, pero la calidad de la imagen también lo era. En este caso tenemos, por ejemplo, un daguerrotipo, le falta la tapa, pero los conocemos como imágenes en estuche. La primera de ellas es el daguerrotipo, luego viene la década de los 50, daguerrotipo probablemente hasta los 55, 57 se pueden haber producido, y es desplazado por el ambrotipo, conocido como el daguerrotipo de pobres. Los materiales cambian, ya no es, el soporte primario ya no es una placa de bronce revestida en plata, de cobre revestida en plata, sino es un soporte de vidrio. Es muchísimo más barato, la sensibilidad del material es muchísimo mayor, pero definitivamente ya pierde la gama tonal, la calidad ya no es la misma, hay un gran sacrificio de calidad por llegar a una mayor cantidad de mercado. Otra técnica intermedia de gran difusión previa a la fotografía fue el ferrotipo, con similares características y procedimientos que el ambrotipo, pero con un soporte de metal. La presentación en caja de bolsillo y la protección con vidrio resultaban, en este caso, prácticamente innecesarias. Por razones obvias, el ambrotipo, el ferrotipo y otras técnicas similares pasaron rápidamente al desuso cuando se descubrió la técnica del papel albuminado. Esta consistía en colocar el papel sobre una capa de huevo batido a punto de nieve, junto con otros componentes que lo hacían sensible a la luz. Aquellos fotógrafos de las primeras 2 décadas, 3 décadas, hacían sus propias emulsiones en casa. El papel albuminado lo hacían en casa, batían las claras de huevo, las hacían levantar hasta punto nieve, las dejaban reposar durante algunos días, para algunos tenía que tener un cierto olor, es decir, que tenía que estarse pudriendo, se filtraba y luego el papel se suspendía sobre esta clara de huevo con un poquito de sal casera, se dejaba secar y se le ponía el nitrato de plata. Lo mismo se podía hacer con cualquier otra superficie que pudiera, que tuviera suficiente textura como para mantener y recoger el nitrato de plata. Es muy simple. A pesar de todo, el colodión húmedo tenía notorias ventajas sobre el daguerrotipo, pues permitía obtener múltiples copias de un solo negativo. Por otro lado, abarataba considerablemente los costos de la fotografía, masificando su uso, y finalmente permitió la salida de expediciones fotográficas para registrar las distintas zonas del país. Este proceso, que tuvo una vigencia bastante larga, digamos unos 30 o 40 años, hasta antes del fin del siglo XIX, era sumamente moroso, ¿no? y de un cuidado especial. Había que preparar la placa, emulsionar la placa, justo antes de hacer la fotografía, por eso se llama colodión húmedo. Por lo tanto, la gente que hacía trabajo de campo, que fue muy extendido el paisaje en el siglo XIX, ¿no? A partir de 1850 y tantos, hay imágenes del norte de África, hechas por franceses, la guerra de Crimea, y luego los paisajistas norteamericanos, ¿no? Que después de la guerra de secesión comienza esta gran marcha hacia el oeste, y el gobierno manda fotógrafos para documentar estos paisajes desconocidos del oeste americano. Entonces Sullivan, Watkins y otra gente
viajan con estos laboratorios jalados a caballo, cargando unas placas de vidrio, porque por ejemplo los paisajistas norteamericanos usaban unas placas de vidrio de 40 por 50 centímetros. Entonces, simplemente pensar que se iban a un territorio desconocido donde no habían caminos, donde tenían que explorar y además producir esto. Imagínate la cantidad de trabajo que se perdería simplemente porque el vidrio se rompía, ¿no? Era un trabajo absolutamente increíble, ¿no? Esta cámara fotográfica perteneció al famoso estudio de los hermanos Curré. En ella se puede apreciar el fuelle que permitió enfocar a las personas retratadas. No hay que olvidar que el uso de distintos lentes en las cámaras es relativamente reciente. Por otro lado, para muchos fotógrafos contemporáneos, el uso del fuelle en sus cámaras es insustituible. El salto tecnológico definitivo fue con la placa de vidrio emulsionada con una gelatina sensible a la luz. Un nuevo aporte que, sumado a la disminución radical de los tiempos necesarios de exposición, hicieron posible el desarrollo de la imagen a niveles industriales. Un tercer procedimiento que desplazará al colodión húmedo, que es el de la gelatina de plata. Lo que se hace es cambiar la emulsión. La emulsión es, podríamos decir que es lo que se llama el licor sensible. Es un material ni sólido ni líquido, es un mucilaginoso, una especie de espeso, donde se tienen en suspensión los materiales sensibles a la luz. Hasta ese momento cada fotógrafo era un alquimista, cada fotógrafo, la fotografía era alta cocina, cada quien emulsionaba su papel, hacía sus propias placas negativas, según cómo le dictara su propio juicio, digamos, podían haber muchas variantes. Pero con la llegada de la placa seca de gelatina se sale de las manos de los fotógrafos y se convierte en una de las grandes industrias y más adelante una de las mega industrias que tenemos hoy en día. Mientras tanto, en el mundo, los adelantos no detenían su avance, y es así como se conocen los aportes del fisiólogo francés Etienne Jules Marey, quien inventa el fusil fotográfico, ideado para estudiar el vuelo de las aves. Al apretar el gatillo, permitía impresionar sobre la placa 12 imágenes sucesivas con una velocidad de 1/720avo de segundo. Por otro lado, los trabajos de Muybridge entre 1878 y 1881 permiten estudiar la descomposición del galope de un caballo en 24 tomas sucesivas, anunciando el próximo nacimiento del cine. En cuanto a los procedimientos fotográficos que llegan al Perú, básicamente los podemos dividir por décadas. La primera década es territorio exclusivo del daguerreotipo. Aproximadamente desde 1842 podemos encontrar imágenes de ese tipo. En la década de los 50 ocurren grandes cambios con la llegada del procedimiento del colodión húmedo, que se manifiesta en primera instancia con los ambrotipos, luego los ferrotipos. Esas imágenes tratan de imitar en su aspecto y la presentación al daguerreotipo para no crear demasiado cambio en los consumidores. Con respecto a las imágenes en estuche, básicamente son estos tres procedimientos que vamos a encontrar: daguerreotipo, ambrotipo y ferrotipo, antes de pasar a lo que es la imagen sobre papel. Por supuesto que hay muchas otras variantes, pero de las más comerciales, las más utilizadas, vienen a ser luego las imágenes sobre papel, negativo de colodión húmedo y el positivo hecho en las copias, las famosas copias albuminadas, el papel albuminado, que es básicamente la gran combinación de imágenes que vamos a conseguir del siglo XIX. En un 80 o 90% van a ser negativos que pueden ser de colodión húmedo, placas secas de gelatina sobre papeles emulsionados con clara de huevo, es decir, el papel albuminado. Hacia cambio de siglo vienen otros materiales que van a desplazar la copia albuminada, porque tenía un gran problema, como puedes ver acá, la descomposición de la clara de huevo, que es una proteína animal, con el paso del tiempo conlleva el amarillamiento y el desvanecimiento de la gama tonal. Entonces, lo que en algún momento originalmente se vio de esta manera, hoy en día lo encontramos así, ha perdido toda la información, no es una tonalidad sepia, es simplemente un amarillo
desvanecido, producto de la descomposición de esa proteína animal. Sin embargo, eso es lo más común que vamos a encontrar con respecto a las imágenes del siglo XIX. Hacia la década de los 80, nuevamente un tercer descubrimiento y muy importante asimismo es un nuevo cambio en la emulsión que sostiene las sales sensibles a la luz, y es la placa seca de gelatina que se utiliza en nuestro país hasta aproximadamente 1940. El soporte sigue siendo de cristal, la emulsión ha cambiado, ya no es de colodión, es nuevamente una proteína animal, es la gelatina, que sigue utilizándose en los materiales contemporáneos. En cuanto a los papeles, todavía encontramos papeles en papel aluminado, pero surgen nuevos papeles que serían los precursores de los contemporáneos. Desde el origen, existió una fuerte influencia mutua entre la fotografía y el arte. Basta recordar que Niepce era un grabador. La evolución tecnológica permitió el desarrollo de la fotografía como un arte original e independiente. Sin embargo, se sabe que sus principios fundamentales tenían antecedentes muy antiguos. Algunos de ellos, como la cámara oscura o la cámara lúcida, se remontarían a la época del Renacimiento y aún antes. La cámara fotográfica, o sea, la cámara oscura, es un fenómeno que se conocía, ahora se sabe desde la época de Aristóteles. Porque es un fenómeno físico. Si tú cierras un cuarto totalmente y abres un pequeñísimo orificio, lo que está afuera va a ser reflejado en el interior. Ese es el principio de la cámara oscura. En el siglo XI, un árabe observó un eclipse de sol de esa manera, para no mirar directamente. Y en el Renacimiento, toda la perspectiva del Renacimiento es una perspectiva de punto fijo. Es decir, hay un ojo que se pone en un lugar del espacio y va a describir las tres dimensiones de este espacio, con la perspectiva que se inventa en el Renacimiento, que es lo que hace una cámara. Entonces, si tú te fijas, hasta una cámara digital hoy día, básicamente es la misma cámara del Renacimiento. No ha pasado nada. Los formatos, ¿por qué una foto no es redonda? El lente proyecta una imagen circular. Hay un problema técnico con eso, es que los lentes pierden definición hacia los bordes. Tienes mejor definición en el centro que en los bordes. Los lentes más caros y más finos mantienen esa definición. Pero lo que vemos nosotros, digamos, la proyección del lente es una cosa circular. Nosotros sacamos una porción rectangular o cuadrada. Esa proporción rectangular es una medida derivada de la pintura, de las proporciones establecidas en el Renacimiento. Entonces de repente nos encontramos que 500 años después, puedes tener una cámara digital, pero está concebida el punto de vista y el formato por decisiones del Renacimiento. Entonces, lo óptico, la mirada óptica ha estado muy, muy metida en los últimos 500 años en todas las soluciones visuales. Entonces yo creo que primero la fotografía se inventa en el Renacimiento, porque el uso de la cámara oscura está ahí presente. En el siglo XVII se descubre que la plata es sensible a la luz. Y es recién en el siglo, en el siglo XVIII se descubre, en 1700. Y en 1800 se inventa la fotografía. Pero esas dos cosas se conocían. El juntarlas en un momento donde toda la ideología, la visión del mundo demanda el realismo, es lógico. Los avances científicos no se detienen, y aun cuando la tecnología contemporánea permite capturar, imprimir o transmitir imágenes de manera tan distinta a los primeros años del invento, lo que no ha cambiado es la necesidad de capturar los momentos más importantes, de tal manera que queden como un testimonio fiel de acontecimientos, paisajes y personas. Ese es el verdadero valor de la fotografía.